Felicitaciones. Mire, mire que están presentando ellos mire, presentaron el cuestionario ya hecho, mire. Ah, Nati Guevara también, Giselle. Qué bendición, mire, también lo está mostrando. Ah, muy bien, vea. Clara Patricia, felicitaciones. Claudia Jiménez, felicitaciones. Eva, felicitaciones. Eiber Antonio Montoya, felicitaciones. Guido Rabé, también hizo la clase. Felicitaciones. Qué bendición. Mire, ¿sí ve? Que es estar activo presentando las respuestas a la evaluación. Ahí está, la pastora Gloria Lavín también la tiene allí. Muy bien, felicitaciones. Ajá, excelente, también. Bueno, ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Por favor, las virtudes del líder de Dios debe ejercitar y tratar consigo mismo. ¿Cuáles son? Dos de las virtudes. ¿Cuál? Aquí el pastor dijo aquí humildad. Esa es una. Y la otra, Erika dice mansedumbre. Mija, el de aquí, el rojo. Off. Sí, en off. Sí, pero estamos hablando de las dos virtudes. ¿Cuáles son? Las dos virtudes que tiene que tener: la humildad y la mansedumbre. Repitan todos: humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. ¿Ok? Bueno, mire esta pregunta. Una de estas virtudes, la maldad o la mansedumbre, el líder de Dios debe ejercitar a tratar con otros. ¿Cuál es? ¿Ah? La paciencia. Entonces, la humildad y la mansedumbre trata con nosotros. La paciencia se trata para con los demás. ¿Sí ve? Son tres virtudes. Mírenme acá al frente por un momento, por favor, présteme atención. Hay tres virtudes específicas: humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cuáles de esas tratan con nosotros mismos? La humildad y la mansedumbre. Conmigo, la humildad y la mansedumbre. Uno tiene que ser manso y humilde. ¿Y cuáles se refleja para con los demás? ¿Cuál se ejercita? La paciencia. Porque hay que aguantarse, mejor dicho, para aguantarse a mucha gente muchas veces. Vuelvo y le repito lo que una vez yo había dicho en esta semana. Uno encuentra personas de todo tipo. El uno calmado, el otro bien acelerado. Como pastor uno tiene que luchar con el que es bien perezoso, como el que es bien enérgico y quiere hacer más de la cuenta. Con el que es mal geniado, como el que es bien dormido y aplomado. ¿Ya? Como el que, porque hay toda clase de personas, ¿no? Hay gente que es calmada también. Eso es, hay que, con el que es bobillo y con el que es bien avispado. Eso sí, uno tiene que luchar con todos los caracteres también. Miren ustedes que hay gente que le gusta. Por eso hay que entender de los temperamentos, que esto uno lo ve en psicología, Dentro de lo que son los temperamentos, uno puede ver que hay gente que es flemática, melancólica, colérica y sanguíneo. Son 4 temperamentos que tiene. El flemático quiere mantener encerrado a toda hora. A ese no le gusta salir. Ese quiere estar encerrado en su casa, quiere estar ahí metido. Si va a trabajar es porque le toca. Ese va, trabaja, vuelve y se encierra. Pero el sanguíneo mantiene la calle a toda hora. Ese usted le puede decir: vea, me acompañas a la tienda, vamos. Ve, vamos, me acompañas para ir a la galería, vamos. Ese hasta se regala, ve, no tienes que mercar hoy para acompañarte. No tienes que salir hoy para algo, yo te acompaño. Ay, yo quiero ir. Ah, usted va a ir para el centro comercial, yo quiero pegármele. El sanguíneo mantiene callejeando, el flemático mantiene escondido a toda hora, encerrado en la casa. Ya, el flemático es pícnico, a él le gusta leer. Él le gusta la lectura, le gusta reflexionar. Él no se acelera para dar una respuesta. Se demora, queda callado y eso hay que sacarle la respuesta, pero a las malas. En cambio, el sanguíneo, ese
ese es peligroso porque ese suelta por la boca lo que salga. Y a veces sin pensar. A veces el sanguíneo no le gusta la lectura, a ese le gusta más oír. Usted le pone a él a leer un libro y dice, no, a mí me da pereza leer un libro. Pero usted póngale un audiolibro y se le puede llegar a escuchar. Un libro, pero en audio, se lo puede llegar a escuchar. Entonces, para que usted, uno tiene que en esta vida dar con todos. Por ejemplo, el colérico a toda hora mantiene enojado. El melancólico a toda hora mantiene triste y acongojado. El sanguíneo puede ser muy positivo, el despierto, siempre está de buen genio, de buen ánimo. Entonces uno tiene que aprender a luchar con todos esos temperamentos dentro de la iglesia. Uno como pastor le toca tratar a todos y usted tiene que aprender a tratar bien a todos, a saber sobrellevar a todos, a amar a todos por igual, no importa la diferencia de caracteres que tengan. Amén. Es importante esa reunión de hoy, porque esto hay que trabajar con esto, trabajar con gente, eso es una cosa, eso es un arte. Una de las cosas más difíciles para mí de tratar es la paciencia, son con las personas que no entienden fácilmente. Hay que repetirle por un lado y volteárselo y... Es verdad, es verdad. Es verdad. Entonces uno tiene que, como pastor, uno tiene que aprender a trabajar con todos. Aprender a trabajar con todos. Vamos, adelante. Desde la antigüedad hubieron hombres fuertes usados, ¿ok? Desde la antigüedad hubieron hombres fuertes usados por Dios, que a pesar de sus errores y sus fallas, tuvieron también hermosas virtudes y cualidades, ¿ok? Ejemplo, José tenía gran capacidad, ¿de qué? Gran capacidad para organizar y administrar. José era un buen administrador. Recuerden ustedes que gracias a la administración de José, Egipto tuvo comida por 7 años. Claro. Mira que el mundo estaba en hambre, ese man hizo plata, guardó, almacenó y antes vendió. Y sostuvo a la gente de Egipto. Moisés era un hombre de fe, con integridad, visión, decisión, obediencia y responsabilidad. David tenía diploma, reconoció humildemente el poder de Dios y era un perfecto adorador. No tenía diploma, tenía diplomacia, ahí se equivocó. ¿Okay? Diplomacia. Los líderes cristianos, aparte de conservar dichas virtudes y cualidades, deben poner en práctica otras suma importancias como son: ser sobrios, tener autocontrol, darle, echarle la mano. Y si usted ve que lo puede hospedar en su casa 2, 3 noches, mientras que usted le da la mano a alguien, uno tiene que poder hacerlo. Hola. Sí. Que acá nos ha tocado aprender a ser hospitalarios. Igual yo en Colombia era pero acá es muy difícil. Muy difícil. Y la gente lo necesita mucho. Hay gente que es verdad. De un día para otro se queda sin empleo, se queda en donde pasar la noche. Y es ahí a donde tenemos que mostrar el amor de Dios. Ese don que y Dios le cuento nos que a da. veces el ser hospitalario es una buena oportunidad para uno poder invitarlos a la iglesia. Porque uno les está sirviendo con amor y uno le dice, ve, camine, yo voy para la iglesia este viernes, camine, vamos juntos o juntas. Sí, ellas vienen, la gente viene. Me quedé sin empleo, me quedé sin trabajo y una amiga me dijo, vamos y nos quedamos donde Sari. Nosotros fuimos y nos quedamos allá y ella me invitó a la iglesia. Yo no conocía aquí una iglesia. Imagínate. Llevaba 3 años y no me había podido congregar. Ay, aquí imagínate. en Israel. Y vea, llegó una tremenda bendición. Sari oró por mí porque yo estaba muy nerviosa, estaba llorando, estaba con mucha ansiedad, con muchas cosas porque me sentía en ese momento mal. Sari oró por mí y fue cuando me invitó aquí a la iglesia y me vine a vivir acá a la iglesia un primer tiempo. Gloria a Dios. Entonces, y mira, aquí está. Y has traído otras personas. Hay que seguirlas trayendo, hay que invitarlas a que sigan viniendo. Pero entonces mira, una de las cosas por las cuales
Porque a mí me preguntaban, pero ¿usted para qué puso un baño ahí? Un baño no, una ducha. Tiene que ir una ducha, un baño, pues es necesario un baño, ¿no? Un baño para la iglesia, la gente quiere hacer su pis, ahí está, baño. Pero yo puse una ducha. Y ahí me dijeron, pero ¿usted para qué va a poner ducha? Si ya todos los apartamentos tienen duchas, ¿para qué va a poner ducha allí? Si usted vive aquí mismo, o sea, aquí en Israel. Entonces yo le dije, no, porque uno no sabe, de pronto viene alguna persona de llegar y no tiene donde quedarse, uno tiene que echarle la mano a alguien, se puede quedar en un sofacama. Compré sofacama, no silla normal, compré una sofá que se pueda abrir y se convierte en cama. No porque yo de pronto lo necesite, porque ahí ya tuvimos el regalazo que nos dio Jorge, que fue la máquina de masajes, y ahí hasta yo me he quedado dormido en esa máquina. Yo ahí duermo hasta rico y cojo masajeándolo a uno esa máquina. Pero yo compré el sofá que se convierte en cama, fue con el objetivo de recibir gente. El día de mañana viene alguien, necesita de urgencia, la botaron, le tuvo que salir, un maltrato, alguna cosa. Ahí está, se puede quedar una persona 1, 2, 3 noches, se puede quedar durmiendo allí, tiene su baño y su ducha. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a ser hospitalario, con esa mamá. Eso aprendí yo mucho de mi abuela, porque yo yo nací y me crié en el campo, sí. Y llegaban muchas personas, 2, 3 de la mañana, y mi abuela les abría la puerta sin saber quién era, y ¿sabe qué hacía? Se levantaba, nos levantaba, nosotros se le comía a esa persona. Imagínese. Sí, eso sí aprendí mucho. Ahora, de que ella. recuerde que la Biblia dice que a veces uno sin saberlo, sí, hospedaron ángeles. Sí. Todo en la vida es como dicen en Israel, Akol se galgal. En Israel, Akol se galgal. ¿Qué significa? Que todo en la vida es una rueda. Todo lo que se va, vuelve. ¿Ah? Todo lo que se va, vuelve. ¿Qué iba a decir Charlie? Adelante, por favor. Aló. Abre, Charlie, Pastora Sandra o Charlie, quítale el micrófono. Pastora, eso ahí. Sí, bendiciones. Pastor, ese ser hospitalario, ahí también se de manejar mucho la sabiduría y la prudencia, porque muchas veces, obviamente es una virtud que un cristiano debe tener, pero muchas veces cometemos errores, que metemos personas que uno por ser hospitalario, de hacerle un bien a ellos, terminan a hacer daño que a uno, que a nosotros nos ha pasado que muchas veces hemos brindado esa oportunidad y nos han hecho mal. O sea, nos roban o se van hablando mal de uno. Entonces yo pienso que uno ahí debe de pastor como de pedir mucha sabiduría y mucha discernimiento. O sea, ¿sí me entienden? No es que uno no le dé la mano a las personas, quién sabe a quién se le da la mano. No sé si... Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Gracias por ese aporte, Pastor Charlie. Y es una verdad. Hola, bendecida. Bien, pues adelante. Eso sí es verdad lo que tú dices, es completamente verdad. Hay que tener cuidado también uno a quien extiende la mano. Es verdad, porque la verdad que hay gente que realmente hacen daño a otros, y entonces eso es lo que hay que hacer de pronto, es tener sabiduría para saber uno que va a meter a la casa. Eso sí es verdad. Uno no es que sea hospitalario con todo el mundo, pero eso es verdad lo que dice Pastor Charlie. Hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que le muestre a quién puede uno ayudarle a ser hospitalario. Es verdad. Gracias por ese poderoso aporte, Pastor Charlie y Pastora Sandra. Es verdad. Hay que pedirle sabiduría al Señor, porque no a todo mundo se le puede dar la mano en hospitalidad. Pero cuando se trata de una persona sana, que Dios da testimonio, da paz, que uno conoce de pronto a la persona, que uno puede echarle una mano, sea hospitalario. ¿Ya?
Si Dios no le da paz, no le da tranquilidad, no lo haga, ¿ok? O llevar a su casa, pero sí le puede pagar de pronto en un hotel una habitación, darle una comida, darle También. una ofrenda. Sí, Hay que mirar porque es que a veces nos negamos a bendecir a alguien Sí. y verdaderamente lo Bueno. necesitaba de pronto por la manera de vestir o como está. No, mire, Erika, eso entra dentro de lo que es esta parte que aquí que tú dices que se llama bondadosos. Esa parte es muy importante, porque aquí ustedes ven que también hay una palabra que dice bondadosos. El bondadoso puede hacer lo que dice la hermana Erika, darle una bendición, bendecirlo, así sea con una comida o comprarle un mercado, o si alguien está tirado en la calle, pagarle una noche de hotel en alguna parte, si uno no quiere llevarlo para la casa o no siente de pronto hacerlo, llevarlo para la casa, pero uno quiere de pronto que la persona no duerma en la calle, de que ojalá uno pueda un versículo, aprendérselo, un versículo en la semana. Si es muy duro hacerse un versículo diario, por lo menos aprenderse un versículo en la semana. Y uno tiene que tener disciplina para eso. Disciplina para eso. Si yo, por ejemplo, me puse a estudiar todos los días para poder aprender a hablar hebreo, me puse todos los días a estudiar 20 palabras diarias. Todos los días. En ese tiempo yo andaba en bus estudiaba, ida y vuelta. Cuando tenía un tiempito libre, estudiaba 20 palabras hebreas todos los días. Y al otro día, las nuevas 20 palabras nuevas, y me tenía que repetir las del día anterior. En la semana tenía que aprenderme 80. En la semana yo me propuse a aprenderme 80 palabras en hebreo de domingo a viernes y descansaba el sábado, pero 80 palabras en una semana, y así uno se esfuerza. Y aprendí a defenderme con el hebreo en tan solo 6 meses para aprender a uno a hablar ya y comunicarse en lo básico. Si uno tiene disciplina, uno puede. Lo que pasa es que hay gente que se echa con las petacas y como saben que de pronto no van a necesitar todos los días textos bíblicos, pues no los estudian. Pero si uno se propone, mire, si uno se propone estudiar 20 palabras de un idioma diarios, ¿por qué no puede proponerse uno a estudiarse un texto bíblico, aprendérselo en la semana? 4 por mes. Hay gente que no se aprende ni un texto bíblico ni una vez al mes. A veces ni en el año. Triste es. Pero hay gente que pasa un año y no se aprende un texto nuevo. Ay, verdad, eso es tremendo, mano. Y no es mentira, es verdad. Pasa un año y no se aprende un texto nuevo. Se saben los mismos de toda la vida. Imagínense la importancia de uno aprender palabra. Porque uno no puede ser un neófito. Uno tiene que conocer la palabra, estudiarla. Apréndase un texto bíblico. El que tiene pereza, por lo mínimo un texto mensual. Como para que, sí, claro. Imagínense que en un año ya se sabe 12 textos bíblicos. En un año, 12 textos, ¿no? 12 textos en un año aprender nuevos. En 5 años ya tiene buena palabra, por lo mínimo. ¿Qué iba a decir, Pastor Carlos? Dime, mija. Muchas veces repetimos textos bíblicos porque se los hemos escuchado a otros y a medias. No lo sabemos completo. Y muchas veces hasta los decimos mal, porque no nos tomamos la molestia de irnos a la Biblia y que eso que escuchamos a otro decir, nosotros lo repetimos sin ir a la Biblia y confirmarlo. Yo lo digo porque me ha pasado. Y cuando me encuentro trabada queriendo repetir lo que le escuché a otro, después es que allí tomo la decisión de ir a confirmar qué es lo que dice ese texto, ese versículo bíblico, a ver qué es lo que quiere decir. Y nos toca aprender. No, y mire, hay unas cosas que yo tengo que aprovechar para explicarles. Yo hay unas cosas que le doy gracias a Dios por la iglesia, por así decirlo, la iglesia tradicional. Yo nací en un hogar donde mi papá era cristiano, después de que yo tenía más o menos un promedio de 8 años, y hubo algo que a mí me aportó muchísimo
a mi vida espiritual. Fue que en el sistema, que aunque era un sistema tradicional, como la iglesia bautista, la presbiteriana, porque mi papá entró a estudiar al seminario bautista y papá empezó a ser pastor en la iglesia presbiteriana Cumberland. Y mi papá, siendo pastor, a ellos les enseñaron de que cada domingo tenían que tener abierto algo que se llamaba la escuela dominical. Que nosotros en las iglesias modernas, por así decirlo, no tenemos una escuela dominical. Y en la escuela dominical yo recuerdo que se metían los niños de 1 año a 5 años en un salón. Luego de 6 años a 10 años en otro. Luego jóvenes de los 11 años a los 13, 14 en otro. Entonces uno veía que cada uno tenía un salón diferente de acuerdo a sus edades y le enseñaban a uno palabra. Y después se reunía todos en la iglesia y nos sacaban adelante a repetir el texto bíblico que nos habían enseñado ese día las maestras de escuela dominical. Son cosas que no se debieron haber perdido. Hoy en día las iglesias no tienen eso. Hoy tienen cuidado de bebés, ¿no? Que el papá va con el niño, lo meten a la sala, al salón, le ponen una película, le ponen juegos, le ponen ahí arma todos y legos y toda esa cosa, y el niño se entretiene mientras que el papá y la mamá escuchan palabras en la iglesia. Pero ya casi no hay escuela dominical en las iglesias, no hay. Y le cuento que una de las cosas que a mí me ayudó, una sabio para enseñar, no neófito, tiene que tener conocimiento, ¿ok? Algo yo iba a decir aquí, le había levantado la mano la pastora Sandra y pastor Charlie. ¿Iban a decir algo? ¿Qué iba a decir? No, pastor, es muy importante lo que usted está diciendo, que debemos de estudiar la palabra, porque muchas veces, como vimos ese texto, yo creo que fue Jesús que les dijo a los discípulos que no hablaran, que él ponía palabra en su boca. Entonces muchas veces confundimos ese texto y decimos, o sea, lo hacíamos mucho. Yo para qué voy a estudiar viendo que Dios pone palabra en mi boca, él sabe qué decir. Pero es un deber estudiar la palabra. O sea, el que no estudia la palabra no puede, no puede enseñar, no puede, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo para poder hablar del amor, yo tengo que estudiar qué es el amor, para poder hablar de la misericordia o de la bondad, de la paciencia. O sea, es un deber, un cristiano, pastor, que no estudie la palabra, uno se tiene que analizar, porque ¿cómo conocemos a Dios? O sea, ¿cómo decimos que somos creyentes cuando no conocemos la palabra? Entonces, que Dios nos ayude a enamorarnos de la palabra, porque muchas veces olvidamos ese principio. Así es. Sí, así es, correcto. Adelante, con el micrófono, mamá. Por ejemplo, pastor, yo admiro, por ejemplo, mi hermana, ella es de la iglesia pentecostal. Y los nietos de ella, tiene un niño, el menor, Mateo, tiene 8 años, y pregúntele cosas de la Biblia, y se lo dice con versículo y con todo. ¿Por qué? Porque ellos sí todavía tienen la escuela dominicana, y el niño Anderson tiene 14 años y ya predica con los jóvenes, les predica a los jóvenes. ¿Por qué? Porque desde niños los meten a la escuela dominicana y ahí aprenden muchos versículos bíblicos, y pregúntele a Mateo cualquier versículo y se lo sabe. Entonces verdaderamente que a nosotros nos falta eso. Es verdad, sí, nos falta eso, y prendar también a nuestros hijos con ese conocimiento. Hay que ser pacíficos. Aquí alguien escribió algo, vamos a ver. En Argentina tenemos escuela dominical, pero además tenemos por costumbre hacer altar familiar semanal, muy bien, donde cada papá, como sacerdote de su casa, le enseña a su familia en media hora un versículo
y participan todos sobre qué entendieron. Qué lindo, ¿eh? Muy bien, gracias hermana Giselle por ese precioso aporte. Muchas gracias. Muy bien. Entonces sí, eso es importantísimo. Cristina dice que también en Colombia se tiene escuela dominical. Eso es necesario. Nosotros tenemos que orar para dos cosas fundamentales. Vamos a empezar a reunir, a enfocarnos en la iglesia, aquí, nosotros, para número uno, orar al Señor para que la iglesia obviamente crezca y traiga las personas que tienen que traer para que podamos fortalecer el grupo de la alabanza y también para que trabajemos con los niños. Sí. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos adelante. Sigamos. Ser no codiciosos de ganancias deshonestas. Importante. Uno no tiene que tener ambiciones económicas. Ayer estaba escuchando una prédica de un pastor llamado Jesse Duplantis. Una prédica buena. Y entonces, no sé si el hermano Guido la puso en el grupo. ¿La puso? ¿No la escucharon? Bueno, yo la escuché. Estaba buena la prédica. Y una de las cosas que él estaba enseñando acerca de la importancia de no tenerle amor al dinero. Porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero el malo. El dinero es bueno. Es lo que la gente no entiende. El dinero es necesario. El dinero es bueno. Todos trabajamos para conseguir dinero. Si usted prefiere andar en un carro que se esté varando toda hora y empujándolo, o un carro bueno que no moleste para nada. Para usted comprarse un carro bueno que no moleste para nada, necesita dinero, porque el carro es caro. El vehículo, un carro es caro. ¿Ya? Uno necesita dinero para una buena casa, por lo menos para uno vivir en un buen barrio, donde en un país donde no lo van a atracar, en un barrio bien bajo, donde de pronto tiene una casa de cartón bien mala, y siempre que está pasando por ahí, mejor dicho, le roban hasta, mejor dicho, lo que no tiene, y es peligroso. Pero una persona con dinero se puede comprar un buen lugar, construir una buena. Dice que no se puede tomar una copa de vino. Ahí dice no dado al vino. Dado, ¿qué es darse? Según el original aquí en la Biblia, darse es entregarse a algo. No es que usted no se pueda tomar una copa de vino y no pueda brindar con una copa de vino. Usted se la puede tomar. El problema es que hay gente que se entrega, se dan por completo el licor y ya pasan a ser personas borrachos. Y los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. No el que se toma una copa de vino, sino el que ya es borracho y el que ya peca por borracheras. Ya, eso ya es lo que la persona entiende. Se dañaba. Sí. Imagínese, no le sentaba bien. No se puede. Eso es la diferencia. Mire, en la Biblia hay que entender, aprovechando lo que dice la hermana Oded. En la Biblia hay que tener, no sé. Sí. Ok, en la Biblia hay dos parámetros. Mire, que eso, aprovechando que lo que dice la hermana Oded es verdad. En la Biblia hay dos parámetros. Uno, dice la Biblia, que no miréis la copa que enrojece el vino. ¿Sí lo ha leído? No miréis la copa que enrojece el vino. Pero el salmista David, y también hay otros textos bíblicos donde dice, si alguno está triste, tome, olvídese de sus penas y de su miseria no se acuerde más. Tome y beba y de su miseria no se acuerde más. ¿Ya? Entonces, a uno le dicen que tome, el otro le dicen que no tome. El uno le dice no tome, no dado al vino, y el otro le dice no dado al mucho vino. Porque hay dos diferentes. Timoteo, el apóstol Pablo menciona, hay dos textos bíblicos diferentes, donde uno dice no dado al vino, y lea y verá que hay otro donde dice no dado al mucho vino. Al uno le prohíbe una cosa, le da flexibilidad de algo. ¿Por qué se ven los dos parámetros? Porque no es rígido decir no te puedes tomar algo. Está diciéndole a usted que aquel que tenga problema con el licor, como decía la hermana, aquel que se conoce
por sí mismo, sabe que le hace daño, sabe que se puede sobrepasar, sabe que una persona cae en pecado cuando ya comete errores por la borrachera, esa persona no puede ni tan siquiera mirar la copa que enrojece el vino. A ese le es prohibido ni tan siquiera mirarla. No se le puede mirar, o sea, le es prohibido mirarla, porque esa persona ya tiene problemas con el licor. Así de sencillo. Pero una persona que no tiene problema con el licor, no es que usted en un brindis, porque la hija se le casó, va a hacer un brindis y van a levantar la copa y van a hacer un brindis, entonces usted se va a tomar una copa de vino, entonces no, usted ya dice que ya usted va a condenar a ese hermano o esa hermana y va a decir, ya lo va a mandar para el infierno que porque hizo un brindis con la familia. No, no es eso, no se trata de eso. Si la persona tiene problemas de licor, de alcoholismo, no puede ni tocar ni siquiera una copa, ¿ya? Una persona que no tiene problema con eso, no le afecta, tiene dominio propio, se puede tomar una copa de vino, hacer un brindis y no pasa nada, ¿ok? Pero entonces hay que entender los parámetros. Está peor. Como hay otros que son, aprovechando que tú lo dices, ¿no? Aprovechando que hay gente, que tú lo dices, me hiciste acordar de algo, que había un pastor que era bien legalista en Cali, pero de esos pastores que son rajatabla. Había salido del centro prisionero de Bethesda, centro misionero de Bethesda. Y entonces había salido de ahí, bien radical el tipo, y eso le prohibía a la gente. Una vez me dijo que tenía un problema, el pastor tenía un problema, y entonces tenía un problema porque lastimosamente la hija, como que un vecino había tratado como de violarla, y él me pidió ayuda, y me fui rápido en una moto, me fui rápido para la casa de él y le caí a él, y cogí al tipo y lo agarré al tipo. Yo trabajaba en investigación, ¿no? Lo cogí, lo amarré, lo agarré, lo monté en la moto y lo llevamos para llevarlo preso. Lo íbamos a llevar a una estación de la fiscalía. Pero resulta que en el afán de yo llegar pues rápido, llegué rápido a la casa, entré a la casa del pastor y vi que el hombre tenía servido ahí un whisky y una botella, ya le llevaba por la mitad del whisky el pastor. Entonces yo digo, ay pastor, imagínese usted, peleón, no peleón, las personas que le gustan pelear a toda hora, el pendenciero, el que le gusta pelear, problemático, peleón, conflictivo, ¿ok? ¿Alguien más quiere algún aporte? ¿Alguien quiere algún aporte? Sí, adelante, Eva. Pastor, buenas noches. Amén. Hola, sí. Quizá también como hijos del Señor y como futuros ministros de la palabra, para mí es base importante recordar el fruto del Espíritu. Pienso que como hijos de Dios, todo lo que estamos estudiando en este día, parte de es el fruto del Espíritu. Y si nosotros diariamente buscamos vamos a poder entender más acerca de lo que es hijos de Dios y ministros y hijos de Él. Necesitamos del fruto del Espíritu. Y hablábamos de ser bondadosos, de tener humildad, de tener paciencia. Y eso es parte del fruto del Espíritu. Así que para mí es muy importante tener en cuenta eso. Amén. Muchas gracias. Y si tenemos esto, pues estamos perfectos. Vamos a tener un ministerio verdaderamente fructífero y también como hijos de Dios, aun cuando no seas pastor o ministro del Señor. Sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, amada hermana Eva. Muchas gracias por su aporte. Es muy importante ese aporte que ha dado la hermana Eva, ¿ok? A ver, vamos a continuar entonces. Sigamos adelante. Bueno, entonces, sigamos adelante.
Sigamos adelante, sigamos adelante. Bueno, entonces, concluyendo, el verdadero líder, para los que están en la televisión, los que están escuchándonos en las redes sociales, tiene que ser un ejemplo adentro y afuera. Un ejemplo adentro y afuera. Y no rebasar los límites. Una persona, un verdadero líder, no rebasa límites en ninguna área. No rebasar los límites. Cuando se rebasan, no, mamita fría, no, gracias. No, gracias. Cuando una persona rebasa los límites, comete errores. ¿Ok? Vamos adelante. El líder y su orden de prioridades. El líder y su orden de prioridades. ¿Qué tal si alguien me ayuda, por favor, a leerlo? Es indispensable que el líder de Dios tenga siempre un debido orden de prioridades, pues es vital para el progreso ministerial y el servicio al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él mismo propone un cambio radical en nuestro orden de valores, lo cual Pablo entendía muy bien, según Filipenses 3:7. Cuando tú y yo entendamos el reino de Dios, nuestra escala de valores cambia y por consiguiente afecta nuestro orden de prioridades. El Señor Jesucristo mismo pide todo y también el primer lugar. Leer Mateo 10, 37 al 39 y Mateo 6:3. Según Colosenses 3:1, Mateo 10, versículos 37 al 39 y Mateo 6:3. Ahora, según Colosenses 3:1, debe poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Es por esto que nuestro pensar debe ser: si yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Esto da lugar a que no haya excusas o pretextos para buscar o servir al Señor Jesucristo. Vamos a leer los textos por un momentito. Ok. Primero estaba Filipenses 3:7. ¿Dónde? ¿Ya? Es establecer un orden de prioridades. Cuando uno tiene establecido un orden de prioridades, uno sabe que uno dice con su boca que Dios está en primer lugar, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Ese que dice yo soy líder o que es un líder y él dice no, es que no puedo ir el viernes a la iglesia porque tengo que lavar ropa. ¿Cuál es su orden de prioridades? ¿Qué está en primer lugar? ¿Dios o su ropa? ¿Ah? El afán de este mundo, porque no es Dios. Si su prioridad fuera Dios, él dice no, yo me voy para mi iglesia, llueva, truene o relampaguee, me voy para mi congregación. Me voy a reunirme, me voy a congregar, voy a estar en mi congregación, yo soy un líder, tengo que estar allí. Ese es orden de prioridad. Y la ropa, mañana la lavo. No, que tengo que poner a cocinar para mañana y tengo que hacerlo hoy viernes. No, o lo hace cuando llegue de la iglesia o antes de que se vaya para su iglesia. Pero el buen líder establece su orden de prioridades. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? En primer lugar está Dios, dices con la boca abierta, Dios está en primer lugar en mi vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Entonces hay que demostrar que uno está en primer lugar. El trabajo no lo hacemos. Sabemos que tenemos que ir a trabajar y puede haber un mundo de cosas por hacer y no dejamos el trabajo a un lado por dedicarnos a otras cosas. En primer lugar, cumplir con la responsabilidad del trabajo. Lo mismo, porque eso es prioridad.
Lo mismo pasa cuando uno tiene a Dios y a las cosas de Dios como prioridad. No se deja entretener, como dicen, no se deja enredar por las cosas de este mundo, por los afanes. Por eso es importante que un líder tenga escuchen esto, un verdadero líder tiene que tener un orden de prioridades. ¿Qué tengo en primer lugar? ¿Qué tengo en segundo lugar? ¿Qué tengo en tercer lugar? Yo establezco mi orden de prioridades. Hay que hacerlo. Si dices que Dios está en primer lugar, primero las cosas de Dios. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu segundo orden de prioridades? Tu familia. Tercero, tu trabajo. Si toca que atender rápido la necesidad de un esposo o de una esposa o de un hijo o de una hija, corres. Eso está en primer lugar. En segundo lugar, después de Dios está mi familia. Así sea que en ese momento yo tengo que llamar y decir no puedo ir a una cita de trabajo. No sé cuál sea tu orden de prioridades, pero un verdadero líder establece un orden de prioridades. Cristina, adelante. Cristina, abre micrófono. Hermana Cristina, abre el micrófono. ¿Levantaste la mano? ¿Vas a hacer un aporte? Cristina, ella levantó la mano ahí. ¿Alguien más? Había levantado la mano, ¿verdad? Pastor, Adelante. Pastor, yo pienso que hay tiempo para todo, ¿cierto? Y lo que usted dice es muy importante, manejar un orden y tener mucho cuidado porque van a querer venir cosas a querernos desenfocarnos, ¿cierto? Distraernos. Y la palabra de Dios dice que no dejarnos de congregar como lo tenemos por costumbre, ¿cierto? Que si faltemos a la iglesia es porque se nos presentó algo verdaderamente, que haya una excusa válida, no por cualquier cosita, que porque está lloviendo, que porque tengo un dolor de cabeza. No, hay que tener mucho cuidado con eso, pastor, porque a mí me ha pasado, me puedo ir, pastor, enferma, indispuesta, y llego a la iglesia, empiezo a adorarlo, a exaltarlo, pastor, y salgo diferente, pastor, amén. Así es. Gracias, pastora Sandra, así es. Adelante, Cristina. El micrófono, pastor. Sí. Adelante, Cristina. Bendiciones a todos. Amén. Quiero que leamos Mateo 20, vamos a leer del 26 al 28. Bueno, este versículo me ha gustado mucho siempre porque habla del servicio, del servir. Dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Son versículos demasiado fuertes, suenan un poco imponentes, porque si bien sabemos en el liderazgo a veces se parte en dos. Hay líderes negativos y hay líderes positivos, porque también hay líderes malos, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar el tipo de liderazgo que nosotros queremos llevar, y creo que para esto el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús es un líder y era un líder nato que la gente seguía, que la gente veía algo diferente en él. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos trabajar todo el tiempo es que yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Esto da lugar a que no haya excusa o pretextos para buscar o servir al Señor Jesucristo. Imagínese usted, uno no tiene que sacar pretextos. Dios está en primer lugar, a cumplir al Señor lo que Él dice en su palabra y no fallarle en lo que nos ha encomendado del trabajo al Señor. Nuestras excusas, escuche que con esto vamos terminando, nuestras excusas revelan nuestro orden de prioridades. Repita conmigo, nuestras excusas revelan nuestro orden de prioridades. O sea, una persona que saca excusas está revelando su orden de prioridad. Así
así de sencillo. Cuando una persona prefiere atender a un familiar, planchar, lavar, viajar, ver un programa de televisión, verse el partido de fútbol, de la clasificación, de la que haya, de televisión, un programa de televisión, hacer mantenimiento en su vehículo, lavarlo, limpiarlo, ir de compras o a cualquier otra cosa, antes que ir a la iglesia para congregarse, buscar de Dios sin objeción alguna, su prioridad no es Cristo. Si se quedó viendo el partido de fútbol porque es un clásico, que no es malo ver el fútbol, no es malo ver fútbol, pero si vas a quedarte en la casa mirándote el partido de fútbol y para no ir a la iglesia por verte tu partido de fútbol, ya está revelando el orden de prioridades. ¿Por qué? Ahí usted está mostrando que en primer lugar está el fútbol y en segundo lugar está Dios. Porque el que tiene a Dios en primer lugar, deja el fútbol en su casa, se va para su iglesia. Se lo verá repetido el fútbol si le interesa el fútbol, pero su congregación no se la pierde. ¿Ok? Eso es importantísimo. Buscar de Dios sin objeción alguna. Su prioridad, hay que sacarle a Dios la prioridad. La prioridad es Cristo, primero es Él. Ahora, hay excepciones, aquí quiero entrar en las excepciones. Hay excepciones como son: trabajo en una empresa, está enfermo de gravedad, hubo un incendio, una muerte o destrucción. Sin embargo, podemos ver a Jesús siendo un poco extremista en Mateo 8, 21 al 22. Yo me imagino que Jesús es un poco extremista, dice: si no deja padre y madre, no es digno de mí. Imagínese usted. Entonces, pero yo pienso que no siendo extremista, hay casos que se murió un familiar, justamente algo pasó en la casa y no se pudo ir. Eso ya es otra cosa. Que está enfermo de gravedad, eso es otra cosa, de gravedad. Porque a nosotros los pastores nos ha tocado que venirnos malucos a la iglesia, indispuestos. Cuando uno se para, la pastora Sandra decía ahora, Sandra Patricia, de que a veces uno está maluco y se viene a la iglesia y empieza uno a ministrar, a cantar, a adorar, termina el culto, uno ya no siente nada. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Sí. Amén. Yo he llegado maluco, indispuesto a la iglesia físicamente, de salud. He llegado muy indispuesto algunas veces en los años de mi vida ministerial. Y he llegado, pero he estado en la iglesia parado. Y al final salgo yo aliviado del servicio. Porque es que cuando hay orden de prioridades, Dios sana. ¿Cuántos lo creen? Vamos terminando con esto. Y ese tipo de cosas. Sin embargo, yo, digamos que me llené de fe y le creí a Dios. Y en la entrevista el Señor me dijo: ¿usted trabaja los domingos? Y le dije: no, Señor. ¿Por qué? Y dije: no, yo los domingos se los dedico a Dios y a mi familia. Bueno, no pasa nada, hágale. Así me aceptó en el trabajo. Unos meses después me echó, la esposa me echó, que porque yo no trabajaba los domingos. Y yo fui y le dije: discúlpeme, señora, usted me está echando bajo una condición que su esposo, que es el dueño de la empresa, aceptó. Entonces no entiendo por qué ahora usted me hizo lo contrario. Bueno, espere, yo hablo con él. Nada, hasta el sol de hoy nunca. Trabajé 9 años en esa empresa y bajo esa condición. Así que ahí vi el respaldo de Dios. Y desde eso yo priorizo el domingo por eso, porque vi el respaldo de Dios. Y era una empresa. Sí, es verdad, así es. Así tiene que ser. Orden de prioridades. Un líder de Dios debe tener un buen manejo del tiempo. Oído, ya vamos a terminar. Un buen líder de Dios debe tener un buen manejo del tiempo. Esto te ayudará en su orden de prioridades y así no sacar pretextos tontos frente a su pastor o líder espiritual
el presidente del gobierno tiene la misma cantidad horaria que tenemos nosotros y de seguro él hace más, el presidente de la República hace más que nosotros. Para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Por esta razón hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Amén. En muchos hermanos, la pereza se ha convertido en un Dios y por esa razón muchos no se congregan. Leamos qué recomienda la potente palabra de Dios. Romanos 12:11, Proverbios 13:4, Proverbios 10:4, Proverbios 6 al 11. Planifique bien, tarea para usted, tarea de leerse estos textos bíblicos. Por favor, leer los textos bíblicos en su casa y reflexionarlos, por favor. Romanos 12:11, Romanos 12:11, Proverbios 13:4, los va a reflexionar en su casa. Proverbios 10:4 y Proverbios 6, del 6 al 11. Por favor, en su casa los leen y lo reflexionan. Planifique bien con mucho cuidado y ocúpese de todo lo que tenga que hacer de manera sabia y prudente y correctamente. Así no le fallará usted al Señor y a la iglesia, y no se falla usted mismo, pues recuerde que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Amén. Ok, vamos a parar allí y para dentro de 8 días vamos a ver la página 34, mirar contenido de lo que es leche y miel 1 y 2, el 2. Contenido, no, vamos a ver la profecía, el contenido de lo que es la profecía. En la página 35, para dentro de 8 días. Página 35. Para dentro de 8 días, página 35, vamos a ver el tema de la profecía. El tema de la profecía, ¿ok? Página 35. Hoy tenemos la clase número 12, ¿no? Clase número 12. 13. ¿13? Ay, yo la hice bien allí. ¿Vi? En la televisión. Sí, pero pues, sí, pero ¿yo la apunté bien allí o no? No, aquí está la 13, Cristina. 13. ¿13? Sí, pero aquí está en la televisión, está 13, mire. Cristina, estamos 13. Ay, me asusté. Dime. Sí. Profecía, la 34. ¿Dónde está la 34? Contenido. Sí, para dentro de 8 días, la número 34, la profecía, para dentro de 8 días. Oído, para todo el grupo, oído, escuche y retenga. Voy a pedirles ahora sí, a ustedes les puse, hoy es la clase 13, hoy es la clase número 13, terminamos la clase 13 y dentro de 8 días viene la clase 14. Y página 34. Ok. Algo importante, oído. Antes de terminar, todos por favor allá en Zoom, mírenme acá por un momentito. Se les había comentado que era este diplomado va a entregarse un diploma al final como técnico en teología y ciencias religiosas. Es un diplomado de la universidad como técnico en teología y ciencias religiosas. Si la persona quiere sacar su licenciatura en teología, o sea, tener un diploma como licenciado en teología, vamos a dar unas clases extras de cosas que son importantes y usted se va a poder sacar su título universitario como licenciado en teología. Pero, ese sí tiene un costo. Tiene un costo de $500 y si usted quiere hacerlo apostillar el título por el Convenio Internacional de La Haya
quiere hacerlo apostillar el título y que venga pues por la Corte Suprema de Netania, de aquí de Israel, va apostillado, vale $250 más. Sí, se le va a mandar a su casa con $100, se le envía por DHL, se le envía, vale $100 el envío del título físico, ya como tal el cartón, hasta su casa le llega, ¿ok? Entonces, eso para los que quieren hacer la licenciatura. Si usted no quiere hacer la licenciatura, quiere solamente el diplomado en teología y ciencias religiosas, técnico en teología y ciencias religiosas, solamente el diplomado, entonces usted puede poner una ofrenda voluntaria para la universidad, para nosotros que estamos aquí sacando este tiempo para ustedes. Aclaro muy bien algo, aclaro algo. La pastora Gloria Glavim de Guatemala, ella ya hizo su aporte, ella ya ofrendó. Ella y los 2 hijos, la pastora Gloria Glavim, y los 2 preciosos hijos que tiene, que es la hija Gloria